Y que me confirmen si ya estamos en vivo. Listo, ya estamos en vivo. Su. Hola, buenos días. Hoy les queremos agradecer que estén aquí atentos porque vamos a empezar con la charla con las ganadoras del primer concurso universitario de política exterior feminista, Voces de la Juventud Femenina. Para esto me gustaría darles una breve introducción, cómo surgió esto. En septiembre de 2020, como sabemos, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció a través de una convocatoria este primer concurso. Y bueno, esto pues con el fin de involucrar a la comunidad estudiantil en los debates que estuvieran en torno a este análisis de la política exterior desde los distintos enfoques feministas, claro. En diciembre del mismo año, apenas hace unas semanas, se dio a conocer estas ganadoras y para esto, esta línea temática que tenemos sobre la política exterior feminista como concepto, se ha organizado esta charla porque queremos conocer, creemos que es importante involucrarnos en estas propuestas en torno a la PEF mexicana. Claro, desde el contexto, las vivencias y de qué forma esto se puede abrir más espacios de divulgación para que cuestionemos y contribuyamos a la construcción de este concepto. Y por esto es que el OMPEF también cuenta con, con ellas como aliada. Además, me gustaría explicar brevemente para los que por primera vez nos ven qué es el OMPEF, de dónde surgió. Hace tiempo, no mucho, el año pasado, más o menos como por agosto, se empezó bueno, alumnas de relaciones internacionales, egresadas, profesionistas, que ya estaban muy interesadas en el tema de género y las relaciones internacionales. ¿Por qué no estábamos hablando de esto, no? Sabíamos que era algo muy reciente la adopción de la PEF, pero también sabíamos que era necesario monitorearla, ¿no? Y monitorear el despliegue de esta PEF mexicana en el exterior y también qué se propone desde adentro, ¿no? Entonces, por lo que creímos que era muy importante empezar a crear este espacio, porque si bien si no lo hacemos nosotros, pues tal vez no sucedía, ¿no? Entonces teníamos que prepararnos. Y entonces, bueno, así es como surgió. Entre ellas, pues fue Fernanda Castro y Brenda Mireles, que tuvieron esta gran iniciativa y bueno, luego empezamos a hacer 10, 20 y este proyecto pues sigue creciendo, ¿no? Dentro de los objetivos que nos planteamos es que aparte de monitorearlo también queremos brindarles información, que la PEF no sea un tema ajeno para el resto de la población, ¿no? Que no es necesario que sean internacionalistas o politólogos, que es un tema que debería de estarse hablando, ¿no? O sea, que ¿por qué México debe tener una PEF, por ejemplo? Entonces, surgiendo por esa parte, es que creemos que es muy importante brindarles esa información y no solo brindar información, también brindar herramientas para las y los tomadores de decisiones, para que se pueda desplegar una PEF más completa, más integral, que sea incluyente y es lo que también nosotros tenemos como uno de nuestros pilares dentro del OMPEF. Y bueno, y por eso creemos que es importante también que las jóvenes estén involucradas en estos temas y por eso también invitamos a estas tres mujeres que me parece que son muy talentosas y a pesar de que son muy jóvenes, creo que están aportando muchísimo al estudio de la PEF y creo que es muy importante que les demos la palabra y que nos expliquen más sobre sus trabajos. Ahora, quisiera presentarles a Viridiana, a Naui y a Bárbara. Primero, me gustaría que ustedes se presenten, que nos empiecen a contar como un poco sobre sus intereses, cómo surgió esta motivación para participar en el concurso, qué fue lo que les llamó la atención, por qué escogieron ese tema y no otro. Y bueno, les doy la palabra. ¿Quién quiere empezar? Adelante. Bueno, voy a empezar yo. Mi nombre es Nahui Pérez Mañón, tengo 22 años, estudio el octavo semestre de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Guanajuato. Pues bueno, básicamente mi motivación para participar en este concurso fue
explorar más, ampliar mi conocimiento sobre la política exterior feminista, totalmente nueva para mí, yo la verdad la desconocía. Desconocía que ya también era una iniciativa, por ejemplo, en Suecia, y descubrí que somos pioneros en América Latina, ¿no? Pioneras. Y pues bueno, básicamente, o sea, muy resumido, la historia en cómo yo quise participar en esta convocatoria fue porque vi pues, la convocatoria en redes sociales y me llamó mucho la atención. Entonces, pero hubo una limitante para mí, ¿no? Yo no sé nada de política exterior. O sea, no, pues no, siento que no soy capaz. A la par, pues bueno, estaba leyendo un libro que se llama Democracia Feminista de Elisa Millares y estaba tomando una clase que se llama Política Internacional. Entonces yo pues quería saber más, por lo que acudí a mi profesor y le pregunté como, oiga, ¿sabe algo sobre la política exterior feminista? Y pues su respuesta me entristeció un poco, me desanimó porque fue como, no, eso no existe. Entonces, pues dije, bueno, pero al final decidí hacerlo y pues bueno, la verdad es que yo al principio sabía de qué quería hablar, pero no sabía cuál iba a ser como tal mi tema. Entonces, pues básicamente hacia una democracia feminista es que se fue dando, no fue algo planeado, sino después de mucho leer y mucho reflexionar y mucho escribir y borrar, se dio eso, ¿no? Entonces, pues así es básicamente como yo participé en este concurso. Ok, y por ejemplo, para obtener información, no sé, no te costó trabajo entonces, porque comentas lo de tu profesor, ¿no? Que él te dijo como, pues no tengo idea, la verdad, ¿no? Entonces, tú fuiste autodidacta, ¿no? Tuviste que buscar como todas las fuentes de así y aprender por tu cuenta. Sí, de hecho, pues bueno, tomé lo más que pude aprender de esa clase. Por ejemplo, hay un libro que se llama 100 años de política exterior mexicana, donde explica qué es la política exterior mexicana, ¿no? Pues yo no sabía. Entonces, bueno, tomé eso, tomé desde luego a Alicia Millares con Ha sido una democracia feminista, que tenía como todo el sustento teórico y filosófico del feminismo en una democracia. Y también, pues obviamente tuve que recurrir a la información que la misma Secretaría de Relaciones Exteriores había compartido, ¿no? Para realizar esta, pues sí, este ensayo. Y pues también checar un poco sobre las otras políticas exteriores feministas del mundo. Sí, de acuerdo. Me parece interesante cómo fue que llegaste a ese tema, ¿no? O sea, porque el tema de democracia creo que ya lo tenías bastante trabajado, pero me parece grandioso cómo juntaste estos dos, que pues sí, no se ha tocado tanto, digamos. Y Sí, no sé si quieras agregar algo más, ¿qué te dejó igual como esa experiencia o algo más sobre tu ensayo? claro, pues para mí la experiencia definitivamente me abrió una puerta enorme que yo desconocía, un área de interés con la que quiero seguir, definitivamente quiero seguirla alimentando. Y pues sí, fue curioso cómo llegué, porque en mi cabeza siempre estuvo, ok, sí, hay una política exterior feminista, pero no es un país feminista, ¿no? Aunque así se haya externado en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque pues sí, tal vez al exterior es un poco posible, pero realmente cuando volteas a ver todo lo que pasa en nuestro país, nos falta mucho camino por recorrer. Entonces fue que de ahí tomé para poder desarrollar mi tema. Claro, era un área de oportunidad. Muy bien, pues ahora me gustaría escuchar a Viridiana también, que nos comente sobre su experiencia, los intereses y toda esta, cómo le llamó la atención este concurso, cómo surgió todo eso. Sí, claro. Bueno, yo me llamo Viridiana Garduño Viña, tengo 23 años, vivo en el Estado de México, soy estudiante de negocios internacionales en la ESCA Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional y bueno, entre mis intereses está la natación y obviamente pues el feminismo. Fue por eso que me motivé a participar en este concurso que convocó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más que nada porque ya había escuchado sobre la política exterior feminista que habíamos adoptado recientemente, bueno, ya estamos a un año, y yo quería saber más sobre
qué ventajas nos trae, que si es buena y de qué principios parte, ¿no? Esta política exterior feminista. Entonces quería yo estar como más enterada de estos temas. Fue por eso que también empecé a involucrarme en estos temas. También porque, pues, como sabemos, en la política hay una gran presencia masculina, ¿no? Vemos casi siempre hombres y generalmente, así como lo planteé en mi ensayo, cuando hablamos de política, casi siempre nos imaginamos a hombres, ¿no? Que son los que van a tomar las decisiones políticas de nuestro país. Entonces yo quería que más mujeres nos involucráramos en estos temas, ¿no? Porque al fin y al cabo formamos parte de esta sociedad. Somos dos géneros los que estamos aquí habitando este país, así que los dos debemos de participar conjuntamente. Y bueno, entonces, por ejemplo, en el Servicio Exterior Mexicano podemos ver esta gran diferencia. Los hombres representan el 80% ocupando estos cargos y las mujeres obviamente el 20%. O sea, es un dato muy desanimador, ¿no? Porque no te dan ganas bueno, o no te dan como motivos para seguir estudiando, para seguir involucrándote en esos temas, ¿no? Entonces también fue por eso que decidí aportar ideas a la Cancillería de cómo es que podrían involucrar más a las mujeres en estos temas que nos atañen a todos. Entonces, pues fue más que nada por eso, para compartir mis ideas de cómo es que veo la política exterior. Ok, eso que mencionas me parece muy relevante recalcarlo, ¿no? Es cierto que el porcentaje de mujeres que está en Cancillería es menor y aparte de eso también el porcentaje de mujeres también está en cargos medios, digamos, o sea, son muy pocas las tomadoras de decisiones y creo que sí es elemental retomarlo porque, o sea, justamente si no están tomando las decisiones, ¿cómo pueden ser más tomadas en cuenta, digamos? Exacto. Entonces, sí hay que como que, aquí quiero que reflexionemos sobre eso. Y bueno, ahora no sé si en la universidad alguna vez tuviste como alguna maestra quizá que te haya alentado en estos temas, que te ha inspirado quizá para los temas de los estudios de género o con perspectiva de género. No sé si podrías comentarnos algo sobre eso. Bueno, en cuanto a mi experiencia académica es un poco extraña porque, bueno, el primer año de mi carrera yo lo cursé en presencial, pero posteriormente ya lo cambié a virtual, precisamente por la violencia de género que sufrimos, ¿no? Mi carrera solo se daba en la tarde, entonces tuve que cambiarme de horario porque regresaba a muy altas horas de la noche, a veces hasta las 12, entonces no podía seguir yo así con la violencia, ¿no? Feminicidios, robos, todo, era mucho, entonces me cambié y pues francamente no conocí muy bien a mis profesores, ¿no? Más que nada nos daban el material y teníamos que investigar, pero yo sí recuerdo que había maestros también, no sabía muy bien a ciencia cierta cuál era su filosofía, pero sí nos motivaban a ambos, ¿no? A mujeres y a los hombres por igual, o sea, nos decían, está este trabajo que pueden hacer, y nos motivaban a ambos, decían, las mujeres lo pueden hacer o el hombre, ustedes deciden quién lo va a hacer, pero así como tal no sabría. Pero yo supongo que sí nos motivaban. Okay. Sí, bueno, al menos les hacían notar que somos igual de capaces y creo que Ajá. o sea, es como debería ser, ¿no? Sí. Bueno, ahora creo que Bárbara está teniendo problemas de conexión, entonces vamos a seguir y ahorita esperemos que pueda regresar. Ahora, quisiera preguntarles como con base a lo que ustedes propusieron en este ensayo, ¿qué elementos consideran que son más prioritarios para que una PEF, en el contexto actual, digamos, mexicano, y más específicamente en el contexto de las necesidades de las mujeres mexicanas, ¿no? O sea, ¿cuáles serían como las prioridades, ¿no? Como las 3 prioridades, por ejemplo. Igual puede empezar quien desee, ¿no? No hay así como tú. Bueno, Si quieres tú, Nahui. ok, sí, está bien. Pues bueno, como yo lo llegué a mencionar en mi ensayo y como lo he mencionado en otras ocasiones, la democracia liberal no satisface las necesidades ni las expectativas de las mujeres, ¿no? Porque es democracia liberal. O sea,
Eh, en este sentido, pues bueno, es complicado llevar a cabo políticas que generen cambios estructurales y no superficiales, ¿no? Es por eso que hay una cierta crítica a la política exterior feminista en cuanto sí es un paso, es un gran paso, pero no es suficiente. La PEF o la política exterior feminista, si bien ha sido un paso a la igualdad, no tiene la igualdad como fin inmediato. O sea, quiero decir, no porque ya la tengamos es que ahora todos somos iguales y todas somos iguales y todos somos iguales, ¿no? Como sabemos, la PEF cuenta con 5 principios, de los que derivan muchas acciones afirmativas en materia feminista. Sin embargo, como también lo afirma mi ensayo, la política exterior es una continuación de la política interna del país. Por lo tanto, si en la política interna del país no tenemos políticas feministas, agenda feminista, acciones feministas, es un tanto complicado llevar el feminismo hacia el exterior, ¿no? Porque es un poco incompleto. Basta con mirar, por ejemplo, los 10 feminicidios diarios a lo largo del país, la brecha salarial que cada vez es más grande y que se acrecentó con la pandemia de COVID-19 y que no solo afecta a las mujeres, sino también a las diversidades, a las personas con discapacidad, a todos aquellos grupos históricamente oprimidos, ¿no? La feminización de la pobreza, las violencias, etc. En este sentido, la implementación de la PEF conlleva adoptar al feminismo como faro que guía las acciones internacionales en México, pero también las acciones gubernamentales al interior del país. Esto implica, pues obviamente, actuar con una congruencia feminista e incluir al feminismo en las acciones gubernamentales. Es por eso que México sí necesita acciones positivas en materia feminista. Sin embargo, pues bueno, como ya lo he mencionado, queda un poco inconcluso, ¿no? Se necesita más. Cuando te refieres a que se necesita más, es que se necesita como más, tal vez, políticas públicas que atiendan estas necesidades, o se necesita más voluntad política, tal vez, o un poco de ambas. Pues yo creo que se necesita de ambas. Todos los avances que hemos tenido en materia feminista, definitivamente yo opino que se debe reconocer a los movimientos feministas, ¿no? Gracias a todas las compañeras es que ahora podemos y tenemos derechos políticos, por ejemplo, derechos sociales, derechos humanos. Sin embargo, pues definitivamente hace falta, como ya lo mencionaba, no tener políticas superficiales, sino realmente llegar a cambios estructurales, algo de fondo que nos permita cambiar la perspectiva y las relaciones con los hombres y las mujeres, ¿no? Y obviamente también se necesita de voluntad política, pero me parece que la voluntad política pues inicia con nosotras, no es tanto de esperar a que el gobierno las conceda, por ejemplo. Ok. Me parece muy rescatable lo que acabas de decir, que definitivamente, ¿no? Porque si no, nosotras no estamos ahí insistiendo por nuestros derechos, por lo que merecemos, así, pues nadie más lo va a hacer, ¿no? O sea, y si es un trabajo que requiere tantas cosas, o sea, sí, es el inicio. Y ahora lo que mencionas también me llamó mucho la atención, ¿no? Lo de la congruencia entre la política interna y la política exterior. O sea, creemos que sin duda, ¿no? Debe de haber una congruencia y que se debe de atender, ¿no? Estos temas. Sobre todo, pues internacionalmente, ¿no? O sea, que vean que realmente México no solo quiere cumplir con una agenda, ¿no? 2030, sino que está muy interesado en estos temas y que se resuelvan, ¿no? De la mejor manera. Entonces, creo que por ahí, y para eso también están ustedes, estamos nosotros, para monitorear justamente esto y proveer de herramientas, ¿no? Que en la medida de lo posible, claro, para que esto se siga construyendo. También lo que mencionas, eso de que tiene que ser incluyente definitivamente, que no podemos dejar, aparte de los grupos históricamente vulnerados, también en la parte del área de feminismos, o sea, los feminismos, ¿no? O sea, tenemos que ser más conscientes, ¿no? Como que no nada más nuestra realidad cercana, ¿no? O sea, que también
O sea, ¿por qué no hay, por ejemplo, mujeres indígenas, ¿no? En la diplomacia, o en la política, o sea, ¿por qué son tan poquitas cuando tenemos Exacto. una población que no es el 10% nada más de comunidades indígenas en México, ¿no? Entonces, esa parte sí es muy, muy importante y sí, hay que tomarlo en cuenta. Sobre todo al hacer estas políticas públicas, creo que sin duda, ¿no? O sea, no podemos olvidar a ningún grupo. Y igual también en el OMPEF, justo estamos promoviendo esto y bueno, como anuncio breve, creo que es importante que igual la próxima semana estén al pendiente de las redes sociales porque vamos a sacar un blog. Entonces todas las mujeres interesadas, ya sean internacionalistas o de cualquier otra área en temas de género, ahí pueden acercarse y si quieren publicar una entrada o simplemente a lo mejor quieren leer o ver fuentes o así, estaría maravilloso. Porque creo que justo se trata de eso, ¿no? Que primero tenemos que conocer y para poder involucrarnos más en estos temas. Y bueno, ahora me gustaría escuchar a Viridiana. Sí, bueno, yo creo que dado todo este contexto en el que nos encontramos las mujeres, me refiero a la violencia de género, las desigualdades tanto económicas, políticas y sociales en las que nos encontramos, creo que sí fue muy acertado que nuestro país adoptara una política exterior feminista, así como lo menciona Nahui, no es algo fácil, es reestructurar todo, porque como sabemos hemos sido dominadas y bueno, el mundo ha sido construido por los hombres. Entonces, sí necesitamos reconstruir todo. Va a implicar un gran esfuerzo y mucho esfuerzo y tiempo, ¿no? También. Y creo que, bueno, sí fue muy bueno que adoptáramos esta política exterior justo cuando se veían más la relevancia que estaban tomando los movimientos feministas, ¿no? El año pasado. Y bueno, creo que la política exterior feminista se refiere a participar todos juntos, ¿no? Darle voces a las mujeres. No solo significa bueno, para mí no solo significa que pongan a más mujeres en cargos políticos, ¿no? Porque dicen, va a ser una política exterior feminista y vamos a incluir a más mujeres. Sí, pero ¿en qué áreas las van a colocar? Y van a garantizar que que esas voces sean escuchadas. Para mí, yo creo que sería una política en la que incluyan a mujeres, pero las incluyan en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que importa, que la perspectiva femenina esté involucrada en las decisiones políticas que va a tomar el país para representarnos en el escenario internacional. Y bueno, yo creo que esta política implica muchas líneas de acciones que debemos de adoptar, como por ejemplo, creo que una importante sería seguir motivando a la mujer a que primeramente estudie, ¿no? Porque hay una gran diferencia, igual lo mencioné yo en mi ensayo, de diferencia de niñas y niños que estudian y que terminan, ¿no? Un nivel universitario. Entonces, si no se garantiza que las mujeres estudien, ¿cómo es que van a ocupar cargos políticos, ¿no? Que es generalmente lo que se requiere para estar en esos ambientes. Y bueno, yo creo que eso sería lo principal, motivar a las mujeres a lograr lo mismo que un hombre, tanto económico y social. De acuerdo. Esto que mencionas sobre la igualdad, nosotros también estamos de acuerdo en que debe ser una igualdad sustantiva y que justamente que no sea nada más un tema de cuotas o de paridad, tal vez, o sea, que de verdad sea algo integral y, lo que dices, sí, de verdad que es muy, yo creo que para reflexionar de verdad todo el día, porque sí, o sea, si la política está en la mayoría hombres y históricamente han sido hombres, o sea, entonces hace unas semanas, en otro conversatorio también, la maestra Tatiana comentaba que igual, si los hombres, cuando una mujer entra en el mundo de la política, o así, la política te transforma, ¿no? Uh-huh. Pero si muchas mujeres estamos en la política, nosotras transformamos la política. Entonces, que es justamente como relacionado a lo que estábamos mencionando, que tiene que haber más participación y que también tenemos que ver esas causas estructurales, ¿no? Porque justo lo que mencionas, ¿no? ¿Cómo vamos a poder competir
si desde la educación primaria o secundaria ya estamos así, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Y también, o sea, ¿cómo podemos demostrar también que somos capaces, ¿no? Porque a veces también se suele como subestimar tal vez las capacidades que por la maternidad, o sea, existen demasiados motivos que discriminan justo hacia la mujer de ocupar esos cargos tomadores de decisiones y es con lo que debemos acabar porque somos igual de capaces. Exacto, sí. Sí, y bueno, no sé si quieran mencionarme algo más sobre esto de su ensayo sobre la política exterior, que aparte de eso, como que, ¿qué retos se encuentran en esto? Bueno, o un área de oportunidad tal vez. Pues yo creo que retos hay muchos, ¿no? Y más para la Secretaría de Relaciones Exteriores y también para el Instituto Matías Romero, en el sentido en que no pueden ser, o sea, sus acciones no son ajenas a la realidad interna del país, ¿no? Tienen pan de la mano y afectan. Son, pues sí, la realidad interna del país afecta definitivamente las acciones que la política exterior feminista pueda o no pueda tomar. Eh, por ejemplo, en cuanto a los retos que esto tiene es que, bueno, se necesita una sensibilización y capacitación para funcionarias y funcionarios dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Al igual que la Agenda Feminista Exterior Plus, que la misma PES propone, pues tiene que estar encaminada hacia el reconocimiento y la eliminación de las violencias, ¿no? Que sufrimos las mujeres. Y también, pues yo voy a seguir hablando de las diversidades y todos los grupos, porque dentro de estos feminismos, ¿no? Se plantea que el sujeto político del feminismo no somos solo las mujeres, ¿no? Para construir una democracia participativa y una igualdad sustantiva, pues eso va más allá de mujeres y hombres, ¿no? Es justamente incluir a todas, todos y todes. Entonces me voy a referir como a todes. Y pues bueno, por ejemplo, lo que mencionaba Viridiana sobre el acceso a la educación, ¿no? Otro de los principios de esta misma PEP es la paridad en la secretaría. Pero ahorita se implementa la paridad, pero ni siquiera hay las suficientes mujeres, ministras, cónsules, embajadoras, para que exista paridad, ¿no? Y si lo desconocen, aunque estoy segura que muchos de ustedes ya tienen conocimiento, ingresar al servicio exterior de carrera es un procedimiento bastante extenso y complejo, ¿no? Para lo que se necesita, pues mínimo haber estudiado en la universidad. Y lo que decía Viridiana, ok, está muy bien que implementes la paridad de género, pero también nivela las oportunidades y las condiciones para que todas, todos y todes podamos acceder al servicio exterior de carrera y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y posteriormente poder incidir realmente en la política exterior del país. En este sentido, pues, pues bueno, hay otro punto, ¿no? El de la interseccionalidad, en el que, pues sí, consiste en personificar la lucha del feminismo, en reconocer y visibilizar las vivencias que la condición de género hace que atraviesen nuestros cuerpos, ¿no? Y darles voz para de esa manera incluirlas en la formación de la agenda pública y tomar en cuenta sus necesidades. Porque como tú decías, Sofía, pues no es lo mismo tener la condición de mujer, pero también tener la condición de mujer indígena, madre soltera, sin educación y sin empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces es tomar todas las voces, todas las necesidades que existen y llevarlas realmente a una incidencia pública, no solamente a quienes estamos aquí, que sé que estudiamos la universidad o que tal vez ya terminaron la universidad, estamos en maestría, nuestras condiciones de clase y sociales son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, sí está muy bien que las mujeres lleguen, pero ¿qué mujeres llegan? Entonces hay que ir abriendo ese espacio. Es uno de los retos importantísimos que yo considero que tiene la PEP. Y pues por último, que como se llegó a mencionar también con ustedes, con el observatorio, que incluir la palabra feminista
pues sí es un paso importantísimo porque cambia el discurso, pero no se puede quedar en el cambio de discurso, ¿no? Entonces, pues sí, hasta ahí mi participación. Sin duda. Viridiana, me gustaría escucharte. Sí, bueno, creo que Nahui lo resumió muy bien, pero sí, como veníamos diciendo, sí, garantizar que las mujeres entren en las decisiones de la política exterior feminista es un gran reto. Y yo creo que entre las principales acciones que podríamos, o bueno, que deberían nuestras instituciones, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Matías Romero, sería como que impulsar a todas las mujeres de todas las clases, de todo, indígenas, como también mencionábamos, o sea, todas tenemos ideas, creo que todas tenemos algo que aportar a esta sociedad. Y aunque no tengamos, yo creo que como siempre se ha también discriminado a la mujer, aunque no tengas la educación, creo que también deberían de crear acciones en las que ellas también se sientan incluidas, ¿no? Que, por ejemplo, este concurso fue una buena herramienta. Las universitarias nos pudimos expresar nuestras ideas, lo que pensábamos de la PEF. Entonces, yo creo que este tipo de acciones también deberían implementarse, pero para aquellas otras mujeres que no tuvieron oportunidad de tener una educación, ¿no? Porque yo creo que también ellas saben qué es lo que nos conviene como sociedad y creo que ellas también tienen ideas que nos pueden ayudar a construir una sociedad y un país equitativo, ¿no? Porque más que nada ellas son las que han estado más involucradas en esto, lo que es la violencia de género y las desigualdades. Entonces yo creo que deberíamos de impulsar más acciones en las que, así como ustedes, el observatorio en el que involucran a todas las mujeres, ¿no? De todos, de todas partes, para que más mujeres y niñas estén involucradas en esto de la política exterior, que como les repito, son temas que nos atañen a todos como sociedad, ¿no? Los dos vivimos en este país y los dos queremos lo mismo, ¿no? El desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad. Sí. Muchas gracias, Viridiana. Y sí, claro, eso hay que, yo creo que recalcarlo bastante hasta que quede claro que no somos una minoría, que, o sea, somos la mitad de la población. Entonces, es necesario y urgente que se nos tome en cuenta justamente en torno a estas decisiones. Y por todo lo anterior que comentaron, todos estos elementos, las prioridades, bajo esta lógica, ¿ustedes creen que México necesitaba en este momento una política exterior feminista, que esto era una prioridad para el país? Sí, yo creo que era muy urgente, ¿no? Que aunque lo hemos dicho, a lo mejor todavía le falta mucho camino por recorrer a esta nueva PEF, pero creo que sí era muy necesario que la empezáramos a implementar, ¿no? Y adoptar, porque tiene buenas líneas de acción, pero dado toda esta violencia en la que nos encontramos, creo que era muy acertado que la adoptáramos, ¿no? Empezar a cambiar ideales, ¿no? A eliminar estas barreras de desigualdad, creo que era muy necesario para nuestro país y al adoptarla, bueno, ahora creo que lo que tenemos que hacer es que esta PEF tenga como eje central la igualdad de género, ¿no? No simplemente por hacer lo que es moralmente correcto, ¿no? Está bien, incluiremos a las mujeres porque eso es lo que varios no creen. Está bien, incluyan a las mujeres. No solo es incluirnos, es también darnos esa voz y que nuestra voz sea valorada igual que la de un hombre, ¿no? O sea, es darnos este trato equitativo. Entonces, yo creo que sí fue muy bueno que adoptáramos esta política exterior feminista. Ok, de acuerdo. Nahui, ¿quieres agregar algo? Sí, pues definitivamente fue necesario porque, pues bueno, los feminismos en los últimos años han adquirido fuerza, ¿no? Sin embargo, seguimos teniendo, en muchos espacios, el concepto feminismo sigue siendo un término peyorativo, ¿no? O sea, como está desinformado o mal informado. Entonces, me parece que una de las aportaciones muy importantes que hubo en la implementación de esta PEF fue incluir al feminismo dentro de la política como algo necesario, ¿no? Visibilizarlo y
y pues sí, darle el impulso, que ya lo teníamos, pero al ponerlo en las instituciones, me parece que tiene tiene otras consecuencias. Entonces, definitivamente era necesario. Coincido con Viridiana en, pues sí, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que es un pasito de muchos, es como un escalón de toda una escalera enorme. Pero, pues bueno, derivado de esto, me parece que van a surgir otras políticas, otras iniciativas que van a seguir aportando a alcanzar la igualdad de género. Claro, sin duda. Y tenemos que buscar eso, justamente. Ahora, desde el punto de vista de lo que están comentando, estos mecanismos para fortalecer la PEF, desde esta perspectiva verdaderamente incluyente y que logre atender los asuntos que ustedes observan, ¿creen que en esta propuesta, bueno, que todavía no vemos como totalmente el despliegue, pero con la propuesta que tenemos por parte de Cancillería, ¿creen que sí se puede llegar a atender todos estos asuntos? O sea, que en este papel, por ejemplo, sobre los pilares y todo eso, está retomando todas estas necesidades que antes mencionaban ustedes. ¿Creen que sí es realizable, digamos, que pueda ser incluyente? Definitivamente yo creo que sí es realizable. Sin embargo, no con premura, ¿no? No son cambios que se den de la noche a la mañana o de un año a otro, definitivamente. Necesita tiempo, pero aparte necesita de acciones en conjunto, ¿no? No es que la sola secretaría vaya a actuar y con eso ya se solucione. O sea, necesita, sí, justamente una interacción entre las otras secretarías, pero también la sociedad civil, pero también eh, la parte legislativa, pero también la parte internacional. Entonces, pues sí, es como, me parece que tiene, o sea, esto es parte de un cambio integral, ¿no? Va relacionado con lo que decía. Siento que si solamente se busca la paridad de género en la Cancillería, pues está muy bien, es un gran paso, ¿no? Para romper ciertos techos de cristal, pero no es un cambio de fondo, no es un cambio estructural. Entonces, definitivamente es posible, pero necesita tiempo y necesita acciones, ¿no? Y necesita unidad. Sí, yo también exactamente como dice Nahui, yo también creo que no va a ser algo que va a suceder de la noche a la mañana, ni un sexenio a otro, creo que va a tomar un largo tiempo, pero sí lo podemos ir adelantando, ¿no? Como dice Nahui, creando acciones internas, porque sí, no solamente porque ya adoptemos una política exterior feminista significa que ya la sociedad va a cambiar a ser feminista, ¿no? Tener este ideal de que todos somos seres iguales, seres humanos iguales, ¿no? Entonces creo que sí va a tomarnos tiempo, pero también deberíamos todos, tanto hombres y mujeres, involucrarnos en este movimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo el feminismo busca que todos trabajemos en equipo, ¿no? Seamos un equipo, hombres y mujeres, en el que tengamos la misma participación. Y yo creo que si todos nos unimos, podemos crear acciones que se alineen con la política exterior feminista. Y también, bueno, al adoptar una política exterior feminista es también como que una buena propuesta porque nosotros somos pioneros aquí en América Latina y creo que esto va también a ayudar a que nuestros hermanos latinoamericanos también adopten esta política, ¿no? Porque y también nos va a ayudar a crear nuevos ideales, nuevas maneras de convivencia y pues sí, vamos a tardar, pero yo creo que sí es alcanzable esta meta, pero también debemos de crear otras propuestas para seguir impulsando a mujeres y niñas a participar en estos temas. Claro, y esperemos que sí sea un efecto dominó en países de Sudamérica, justamente como Argentina, Chile. Nosotros igual queremos y estamos muy interesadas en justamente seguir colaborando con ellas desde otros observatorios también, con enfoque de género. Ahora, nos preguntaron, creo que en Facebook,
que en dónde pueden encontrar los ensayos que ustedes escribieron para este concurso. Porque tengo entendido, o sea, eso lo va a publicar Cancillería, yo no sé exactamente cuándo, pero creo que ellos son los que lo van a publicar y no Ajá. sé si ustedes igual sepan De hecho, algo. nosotras estamos igual, tampoco sabemos cuándo, Bueno, pero lo va a publicar Cancillería, sí. Sí, ok. habían creo que sacado su calendario y todavía en este calendario de este mes de enero todavía no tienen planeado de cuándo se va a publicar el ensayo. Sin embargo, grabamos hace poco un podcast que va a salir la siguiente semana. Bueno, eso fue tentativo, creo que va a salir la siguiente semana. Igual hablamos un poco de nuestro ensayo, El pero sí, los martes, ¿no? ensayos todavía no. ¿Dónde pueden encontrar las personas interesadas en ese podcast? Lo va a publicar Eh, el Instituto Matías Romero. En Spotify, por ejemplo, Sí, Spotify y o SoundCloud. ok, perfecto. Bueno, espero que estén tomando nota también. Ellas. Ok, ahora, alguien más nos hizo un comentario sobre que es un problema grave porque a veces ni las mujeres votan por otras mujeres. Yo creo que se refiere, espero no equivocarme, que se refiere como que seamos mujeres no significa que necesariamente tengamos que tener como esta perspectiva de género, este enfoque de género. Entonces, creo que va como por ese lado. No sé si les gustaría comentar algo al respecto. Bueno, sí, bueno, sí, también tenemos entre nosotras las mujeres que impulsar este movimiento feminista, pero bueno, también no creo que por decir que somos feministas significa que todo queramos que seamos las mujeres, ¿no? O sea, el feminismo no quiere decir eso, que a las mujeres nos des todo el poder, ¿no? Creo que significa que el poder sea repartido igualatoriamente, ¿no? O sea, que si al hombre le dan una oportunidad, a la mujer también se la tienen que dar, ¿no? Porque ambos somos capaces. Y bueno, no sé si más o menos respondí. Nagui, no sé qué piensas. Sí, yo estaba pensando en mi malformación de ciencia política. Iba a ser muy complejo, pero bueno, es que justamente yo coincido con Viridiana en que, pues justamente ser feminista no quiere decir eh, que siempre, sin ninguna condición, vas a apoyar a todas las mujeres sin importar qué. O sea, obviamente hay sororidad, ¿no? Pero la sororidad también es crítica. Las mujeres somos seres críticos también. Pero también no hay que olvidar que justo como, no me acuerdo si lo dijo Sofía o Viridiana, que también ser mujer no implica tener perspectiva de género o una perspectiva feminista, o tampoco implica que no seamos víctimas del patriarcado y del machismo, ¿no? Entonces, pues el patriarcado y el machismo son dos estructuras que van de la mano con el sistema político actual. Entonces, yo vuelvo con lo mismo, o sea, tenemos que tener un cambio de fondo, un cambio de la democracia hacia una democracia participativa, feminista, sustantiva, para que, bueno, estas acciones vayan dando frutos, ¿no? Y que justamente impulsemos a las mujeres, no me gusta decir más mujeres, sino a las mujeres, y pues a todas y todos y todas quienes conformamos la sociedad. Claro. Y ahora, otra pregunta que tenemos de Cristabel en Facebook menciona la importancia de romper este techo de cristal que mencionabas y de adoptar estas acciones incluyentes para que las mujeres podamos formar parte de la toma de decisiones. Quiero igual mencionar que también otra persona hizo una pregunta relacionada, entonces aprovecho el momento. ¿Consideran que la falta de una conciliación entre la vida familiar y laboral es uno de los grandes obstáculos que les impide acceder a los puestos de toma de decisiones y qué acciones consideran necesarias para lograr que esto deje de ser un obstáculo? Ok, pues Viri, voy a empezar yo, si quieres. Este, en cuanto a los techos de cristal, es importantísimo irlos rompiendo, pero para todas, ¿no? Como yo les mencionaba, muchas de nosotras hemos ido rompiendo techos de cristal, pero muchas de nosotras estamos en medio de muchos privilegios, ¿no? Entonces, efectivamente, ese techo de cristal se rompe y yo puedo acceder a un puesto de toma de decisión, pero mi compañera que está al lado, que no cuenta, que no
pues sí, que definitivamente no tiene los mismos ni goza de los mismos privilegios de clases sociales, económicos, culturales, de educación que yo, ella sigue bajo la opresión, ¿no? Entonces, pues como se mencionaba a lo largo de esta plática, en efecto, políticas de cambio estructural y también conceder, ¿no? Y hacer efectivo el derecho de una educación integral para todos, a cualquier nivel, ¿no? Y en cuanto a la conciliación de la vida privada con la vida, bueno, la vida familiar con la vida pública, bueno, no es pública, pues es uno de los grandes temas de la democracia liberal, ¿no? El hecho de coartar, bueno, en primera, desegregar a las mujeres a la vida familiar, ¿no? Y todos los estereotipos de género que nos dejan en la parte de la crianza, en la parte de la maternidad, en la parte de atender el hogar, y a los hombres los llevan al ámbito público. Sin embargo, también ahora hemos entrado a una dinámica en la que las mujeres podemos acceder a esa vida privada, digo, a esa vida pública, perdón, pero nuestra vida privada también sigue estando ahí, ¿no? No se convierte en una realidad de cooperación entre hombres y mujeres que conviven en la misma familia, por ejemplo. Entonces, bueno, sumando a esto que también actualmente yo hace unas 2 semanas lo vi y yo casi me voy para atrás, ¿no? En una entrevista de trabajo, no mía, que yo presencié, le preguntaban a la aspirante, era mujer, que no tenía nada que ver con su función, no tenía nada que ver con la entrevista, pero le preguntaron como, oye, ¿y eres casada? ¿Tienes hijos? Porque automáticamente la maternidad y nuestras obligaciones que tenemos en casa nos van a parar de cumplir con el trabajo, ¿no? Porque también para ellos o eres productivo o no eres productivo, no te quiero medio productivo. Entonces, pues bueno, es un gran tema y que además me parece que otro de los grandes cambios que tiene que haber es esta conciliación justamente tanto de hombres y de mujeres con, pues por ejemplo, con la maternidad y con la paternidad, ¿no? Que actualmente no, los permisos de paternidad, por ejemplo, no son tan comunes. Y cuando una mujer pide permiso de maternidad, pues sabes que mejor contrato a alguien más, ¿no? Porque me vas a dejar aquí el trabajo tantos meses o tantos días. Entonces, pues, es mi aportación. Viridiana, te cedo la palabra. Sí, Nahui, gracias. Como bien lo mencionas, sí, nos ponen barreras por el hecho de ser mujeres, tenemos una vida con la familia y que debemos atender primero, ¿no? Es lo que casi siempre se nos dice, que debemos de atender primero a la familia y después atender nuestras necesidades, tanto laborales como académicas. Y yo creo que una buena acción sí es como bien mencionas, la licencia de paternidad fue una buena acción, algunos lo están apenas implementando, y esa, por ejemplo, es una buena acción, ¿no? Permitir que también el padre se involucre en la crianza, y bueno, en este caso, cuando recién se da luz al bebé, eso es bueno porque involucras desde pequeños, bueno, desde que el niño nace al papá, ¿no? Que esté en la crianza de su hijo. Y creo que crear así otro tipo de licencias, tal vez, no sé, un día a la semana intercalar, ¿no? Por ejemplo, si la mujer tiene que, según, atender labores domésticas, que es lo que casi siempre se piensa, pues también que el hombre le den días para que atienda el hogar, ¿no? Y su familia, porque también él tiene derecho a ver a su familia. Entonces, este tipo de acciones creo que son las que se deberían de impulsar. Y sí, como bien lo mencionas, ir eliminando estas, Nahue, estas ideologías de que vamos a contratar a lo mejor o a tomar más en consideración a un hombre porque no nos va a dar tanto problema como una mujer cuando quiera formar una familia o cuando tenga que atender a su familia, ¿no? Y yo creo que sí, sería impulsar como la licencia de paternidad, acciones como de este tipo. Ahora, eso que menciona, creo que en este momento hay que cuestionarnos por qué
por ejemplo, a los hombres cuando se les hace las entrevistas no les preocupa, digamos, que tengan hijos o hijas, ¿no? O sea, es como de, pues sí, está bien, sé que no vas a faltar a una reunión, un día a trabajar por ir a ver la boleta de tu hijo o por ir a un festival, ¿no? Como, ¿por qué se asume esto inmediatamente, no? Que contribuye definitivamente a los roles de género que se han perpetuado, ¿no? Por tanto tiempo. Y esto justamente que menciona es necesario también que se ponga en la mesa, ¿no? O sea, que sí se hable, porque sigue existiendo, ¿no? Ahora no solo son techos de cristal, ahora también hablamos de paredes de cristal, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor son posiciones que, pues sí, pueden tener más relevancia que en otras, pero nunca van a llegar, digamos, hasta arriba, ¿no? Siempre va a haber algo, porque por este lado no se llega, ¿no? Entonces, es qué bueno que lo menciona y yo creo que igual la diga hasta para otra conversación así, porque sí, tienen muchísima información y hay mucho que aportar en este tema. Ahora, alguien más pregunta relacionado a esto, que si es frecuente esta discriminación por maternidad y tareas de crianza, pero que hay una responsabilidad estatal para Sus, implementar. disculpa que te moleste. Ya está aquí Bárbara, tuvo unos problemas técnicos, pero ya nos acompaña. Entonces, si gustas Ah, ok. introducirla, darle la bienvenida. Bienvenida, Bárbara. Bueno, sí, claro. Bárbara, no, tú empieza y cuéntanos sobre tus intereses, sobre cómo fue que surgió esta motivación para escribir el ensayo, cómo fue que te enteraste, qué, qué pasó por tu mente cuando viste como el concurso y todo eso. Ok, muchas gracias y una disculpa a todas. Aquí en Guerrero somos víctimas de la escasa infraestructura digital, pero espero no retrasarlas, pero me gustaría reconocer grandes ideas que se estaban expresando anteriormente. Me dieron muchísimo para aprender. Yo estudio economía actualmente y soy justamente de Guerrero. Eh, Particularmente los pueblos del sur están destinados a ser el territorio más sesgado del desarrollo aquí en México. Siempre que pensamos en pobreza, pensamos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Y justamente esa es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, porque teniendo un compromiso no solamente como universitaria, como economista y como mujer, me he dado cuenta de la grave vulnerabilidad bajo la que se encuentran las mujeres y lo peor es que se encuentran en una condición en la que no aceptan, no reconocen su condición de vulnerabilidad, no tienen una salida para ella. En este proceso muchas deciden huir del país, muchas deciden salir de un lugar en el que pertenecen para llegar a un lugar en el que probablemente se encuentren a la misma condición de vulnerabilidad, pero aceptan todo como mejor de la condición en la que se encuentran ahora. Y esa ha sido una de mis primeras visiones para poder buscar siempre ayudarlas un poco en la participación que tienen en la toma de decisiones públicas. Yo también me enteré súper poquito tiempo antes de este concurso, porque aquí en donde yo vivo no es muy usual mantenerte al corriente de ideas tan actuales, eh, pero justamente lo quise hacer porque yo quería que muchas mujeres se dieran cuenta que tengas el origen que tengas, siempre puedes estar interesado en ideas y en políticas que nos conciernen no solamente al género femenino, sino también al género masculino, como una transformación de ideas y justamente esa transformación de fondo que mencionaban al inicio, que es necesaria tanto para una política nacional como para una política exterior, no solo feminista de discurso, sino feminista de acción. Entonces, aunque a mí también en un inicio me enfrenté a que tal vez no entendía de todo el tema o a que muchas personas eh, en mi entorno cercano me decían que eso no existía y que en realidad tener una postura así dentro de las instituciones no tenía ningún fin en común general. Entonces, este fue para mí mi principal planteamiento, no solamente mostrar y llegar con las mujeres y decirles, ya ven, era posible.
tener un premio en un concurso de una postura así, sino llegar con ellas y decirles que tenemos justamente la capacidad de participar y de tener voz en este aspecto que generalmente está tan en las élites institucionales. Entonces, ese ha sido como justamente lo que pasaba por mi cabeza para poder querer impulsar a participar en este concurso. Muchas gracias, Bárbara. Creo que ha sido muy enriquecedor lo que nos comentas ahorita porque refleja la realidad de muchos, y justo lo que comentabas ahorita del internet, así. Ahí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, que estamos a veces como un poco en desventaja y que pueden surgir cosas, ¿no? Pero bueno, ahora regresando a esto, antes estábamos hablando, Viri, Naui y yo, sobre estos elementos que son prioritarios para una PEF en este contexto actual, claro, y más específicamente, o sea, queremos aterrizarlo, ¿no? Las necesidades de las mujeres mexicanas. Me gustaría que nos dijeras algo sobre este tema. Bueno, yo pienso que actualmente el grupo como tal de las mujeres es muy heterogéneo y sus necesidades son muy difíciles de poder determinar. Bárbara, discúlpame la interrupción, es que casi no te escuchamos, se escucha muy, muy bajito. Ah, ok. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Ok, bueno, lo que mencionaba un poco es que justamente el grupo que conformamos las mujeres es muy heterogéneo. Por lo tanto, las necesidades por las que nosotros pasamos son muy complicadas de delimitar o de determinar como tal en un aspecto u otro. Tradicionalmente, y dentro del campo económico y de las ciencias sociales, hemos tenido un poco el error de categorizarlas como sus necesidades tan específicas en salud, sus necesidades tan específicas en el campo económico, en el campo social, en el campo familiar, y no nos damos cuenta que cada una de estas necesidades está directamente relacionado, porque justamente la distribución del tiempo entre el trabajo asalariado, el trabajo no remunerado y el trabajo doméstico que divide esta triple jornada para las mujeres, no solo implica las desigualdades que tiene dentro del mercado laboral, sino también de seguridad social y de acceso a atención médica y en la distribución como tal de las actividades que tiene en el hogar, porque pues justamente hay una brecha de 28.5 horas más en horas que se dedican al trabajo del hogar. Entonces, yo identificaría justamente la mayor desigualdad dentro de todo el campo que es ser mujer, y es justamente esta presencia tan tradicional, histórica, que ha tenido la presencia de estereotipos de género en el lugar en el que lleguen. Porque justamente como lo mencionaban, ningún hombre en una entrevista de trabajo lleva el miedo de decir que tiene hijos o de decir que tiene ahorita un enfermo por COVID en casa o que tiene a su atención a una persona mayor de 60 años. Entonces, esa preocupación que mantienen muchas mujeres actualmente presenta un 58.5% de personas que no tienen un trabajo justamente porque no tienen un apoyo en el trabajo familiar. Entonces, esto se relaciona también con las condiciones de violencia que puede presentar en casa. Y estas condiciones de estereotipación por género han derivado que las mujeres sean lejanas de todas las decisiones que pueden tener en torno a cualquier aspecto de su vida, porque no puede dejar un trabajo aunque le canse mucho, porque no puede de un momento a otro decir que no puede cuidar a sus hijos, no puede de un momento a otro decir yo ya quiero ser atendida de repente en el IMSS porque no tengo dinero para otra atención médica. Entonces, justamente a mí me gusta focalizar esta mayor necesidad de las mujeres en general, como justamente terminar con este estereotipo de género que se concentra desde las familias, las empresas, el entorno social, para poder devolver a las mujeres esta capacidad de decidir cuál es el entorno en el que quieren vivir con base en sus necesidades y en sus principales deseos. Y bajo esto justamente es esta necesidad de autonomía que tienen las mujeres de decidir en cualquier condición vulnerable en la que se encuentren. Entonces, esta necesidad no solamente es por el COVID-19, ¿no? También
es tan histórica que a nosotros nos parece muy tradicional decir que tengo miedo de decirle a la empresa que tengo hijos o tengo miedo seguir trabajando en la informalidad porque cuando regreso a casa es muy noche y no sé si puedo regresar a casa. Entonces, esa justamente ha sido una necesidad que yo creo que en general en el conjunto de las mujeres es necesario cerrar para que todas esas necesidades tan extensas que tienen puedan solucionarse de una manera u otra. De acuerdo. Retomando todos estos aspectos que mencionabas, podríamos decir entonces que de estos elementos podría ser uno, la autonomía de las mujeres. El otro es que abrir espacios, bueno, que sea realizable esto de que las mujeres sean tomadoras de decisiones y ya sea en aspectos políticos, ¿no? Y no sé si quieras agregar algo más o tal vez ahí me faltó algo más. Este, Bueno, justamente yo en general en las problemáticas las centralizaría literalmente como un estereotipo de género, porque hay un sinfín de problemáticas que se nombran siempre, siempre, y que a veces normalmente el problema solamente es caracterizarlas y no como tal atacarlas, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos un poco sobre la violencia de género y nos remontamos a las causas institucionalmente identificadas, nos damos cuenta de una transferencia de responsabilidad de los hombres hacia las mujeres, en los que siempre se intenta hacer a las mujeres responsables de los actos violentos por los que está pasando. Por otro lado, si nos vamos a la baja participación política de las mujeres, se puede decir que no está presente porque no tiene condiciones de liderazgo naturales como las tienen los hombres. Entonces, el seguir nombrando una lista de problemáticas no nos hace más, no quiere decir perder el tiempo porque es una buena acción identificar el contexto por el que pasan las mujeres, pero creo que estamos en el momento en el que las necesidades son tantas que lo que se exige literalmente es una solución concreta desde las instituciones y desde los grupos sociales que están dentro y fuera de la sociedad. Entonces, yo creo que justamente estamos en el momento adecuado para conocer este contexto de las mujeres y sus necesidades, pero la prioridad justamente ya son la formulación de soluciones estrictas. De acuerdo. Sí, entiendo perfecto que tenemos tantas problemáticas que es difícil poder mencionarlas en una hora, ¿no? Pero, bueno, lo que pasa es que aquí igual también tenemos espectadores y que a lo mejor es su primer acercamiento o que a lo mejor pues no tienen tantas herramientas. Entonces, quizá esto pueda ayudar, ¿no? Como a que puedan entenderlo. Si bien a lo mejor nosotros tenemos como esta noción más completa y todo, pero bueno, también queríamos informarles. Y bueno, siguiendo esto, también estuvimos hablando un poco sobre, bueno, tu punto de vista es un poquito más económico por la experiencia que tienes, es una perspectiva más económica, pero con esto relacionado a los mecanismos que la Secretaría de Relaciones Exteriores debería de implementar para fortalecer esta política exterior feminista, que sea desde una perspectiva verdaderamente incluyente y que además logre finalmente atender estos asuntos que ustedes observan y que todas observamos. ¿Crees que, cómo lo ves viable que pueda atender todos esos asuntos? ¿Qué tan es posible a medida del tiempo? O sea, que puede ser realizable, digamos. Ok, bueno, sí, a mí me causa también un poquito como de mucha discusión porque justamente ahorita cuando está dando una mayor proliferación esta política, a nivel económico han surgido muchísimas eh, Ay, creo que te estamos perdiendo. cuestiones con realidad. ¿Puedo parar mi cámara un momento porque creo que es el internet? Entonces, una disculpa. Ok, ¿ahora me escuchan un poquito más claro? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, justamente
como mencionaba, dentro del aspecto económico han surgido muchísimos cuestionamientos sobre si esta política va de acuerdo, por ejemplo, con algunas otras políticas planteadas por otras instituciones, desde la necesidad de una política fiscal, desde la necesidad de una política monetaria, aspectos que no conciernen directamente al plantear una postura feminista, pero que justamente, como lo hemos mencionado, el feminismo tiene que entrar desde una integridad social para poder ser viable. Entonces, una de las principales cosas que yo considero para que pueda ser viable es una mayor cooperación institucional, en el que no solamente esta política exterior feminista le concierna a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que también sus acciones estén completamente vinculadas con lo que hacen otras instituciones gubernamentales y de decisión pública, porque actualmente pasamos por un proceso de comunicación pública en la cual la incertidumbre y la confianza en las instituciones es bastante baja, porque de repente un día escuchamos en un discurso del presidente una cosa y después leemos en las leyes otra, o escuchamos decir de otro mandatario una cosa completamente diferente. Y eso, en este proceso en el que actualmente somos pioneros de una política de tal grado, es una de las cosas que más se exigen para poder hacer que esta sea viable con la sociedad, con las instituciones y con otros países incluso. Y otra de estas mecanismos que considero muy importante es el que la participación pública de las mujeres y de los hombres se haga presente. Y esto puede lograrse a través de plantear redes de trabajo con muchas redes y con colectivos que justamente están en constante comunicación con personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. No solamente en el hecho de que eres un organismo público, te voy a financiar para que hagas un escrito sobre la política exterior feminista, o te voy a financiar darle recursos a las personas que están en tu colectivo, sino también que se impulsen mecanismos para que las voces de estas personas puedan llegar a estas decisiones que son tan importantes, porque creo que actualmente hemos pasado por un proceso en el que las decisiones públicas nos afectan a todos, nos comprometen a todos, pero no nos incluyen a todos. Entonces, yo considero que lejano a lo que actualmente se ha planteado sobre decir va a necesitar muchísimos recursos o presupuestalmente no es lo más adecuado, creo que lo primero es crear esta defensa colectiva de la política exterior feminista para que ese sea su principal sustento y que después los asuntos que surjan presupuestales, incluso el poder llevar esta política a otros países, sea más viable. Totalmente. Aquí me gustó mucho eso que mencionas de la articulación en cuanto a otras instituciones, que no nada más sea Cancillería, ¿no? Que debe haber una articulación. Eso de las redes de trabajo, creo que es muy rescatable, ¿no? Que justamente tomar con seriedad, ¿no? El trabajo de estas colectivas o de estas asociaciones civiles, pero no nada más financiarlo, sino también que esté, ¿no? En una mesa de trabajo con el gobierno, con quien toma las decisiones en torno a estos temas. Es lo que menciona, eso es muy valioso. Identifica, sobre todo para identificar estas necesidades, ¿no? Que por eso se debe de trabajar en conjunto y sí, realmente escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesidades tienen? Porque definitivamente no pueden ser las mismas necesidades en la Ciudad de México que en Guerrero, que en Guanajuato, y todas deben ser tomadas en cuenta. No sé si quieras agregarnos algo más sobre los retos o áreas de oportunidad que tú ves en cuanto al despliegue de esta PEF mexicana. Pues es justamente yo considero que el principal desafío que vamos a presentar justamente es esta desigualdad estructural en la que se construye, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema fundamental en el cual debemos trabajar, que debemos considerar que todas estas problemáticas son integrales. Entonces, para mí, poder trabajar todo tipo de iniciativas en la actualidad ha sido bastante complejo dado este grado,
en el que llegan a cada una de las personas, ¿no? Probablemente nosotras que tenemos la oportunidad de estudiarla, de conocerla, vamos a considerarla una de las mayores ventajas, y no digo que no lo sea, pero imaginemos aquellos pueblos aislados, aquellos grupos de mujeres vulnerados que no tienen acceso por completo a la información, no tendrán una postura clara sobre qué es este tipo de iniciativas y de políticas que son tan importantes en el desarrollo nacional e internacional. Entonces, yo considero que uno de los principales retos es poder hacerla conocer y sobre todo aplicarla con todas las mujeres en general. Es algo que a veces de repente podría decirse, pero es una utopía, ¿no? Pero no se supone que debería de ser lo que está normalizado, más allá de las desigualdades por las que atravesamos actualmente. Entonces, yo particularmente tengo esta visión. Afortunadamente o desafortunadamente tuve la oportunidad de conocer un grupo de mujeres que están entre la frontera con Guerrero y Michoacán, y ellas me decían eso: yo voy a seguir migrando con las mismas condiciones, voy a seguir haciendo algunas de ellas importaciones ilegales, eh, de la misma forma que lo hacía antes, lo típico. Entonces, yo no considero que sea algo que sea bueno, o no me interesa conocerlo. Entonces, para mí eso no es porque yo diga, es que fue a la zona a la que fui, sino que realmente el territorio mexicano es bastante extenso y con bastantes condiciones de desigualdad, no solamente territoriales, sino también raciales o culturales incluso, y la que estamos tratando el día de hoy por género. Entonces, tomemos en cuenta que también una gran proporción de las mujeres mexicanas pertenece a otros grupos vulnerables, como mujeres migrantes en calidad de refugio o incluso mujeres indígenas. Entonces, creo que esa proporción de mujeres en su totalidad no se está atendiendo, porque no todas lo conocemos, y ahorita nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo y es algo muy, muy bueno, pero debemos de considerar a las personas que no la conocen. Entonces, creo que ese es el principal reto, y aunque probablemente sí sea de los más complicados por atacar, creo que debería de ser una prioridad en el empleo de esta política y de todas las políticas que se plantean en general en nuestro país. Muchas gracias, Bárbara. Y no sé si Nahui o Virik les gustaría comentar algo, porque me parece muy interesante y creo que podríamos aportar un poco más desde la perspectiva de democracia y género y de movimientos feministas que ustedes trabajaron en sus ensayos. Si quisieran agregar algo más o simplemente comentario relacionado a esto, si quieren retomar algo. Bueno, a mí me parece importantísimo y muy interesante lo que menciona Bárbara acerca por ejemplo, ciertas regiones del país o ciertos pueblos que desconocen esta PEF, ¿no? Y es que también me parece importante eh, visibilizar que hay otras necesidades, ¿no? Y que definitivamente entre tal vez preocuparte por llevar agua hasta tu casa o ver cuál va a ser el alimento del día, a buscar internet para leer sobre una política que es exterior feminista que poco o nada te puede interesar y poco o nada puedes aportar, es un poco complejo, ¿no? Entonces, a eso creo que nos referíamos un poco en el aspecto de ir eliminando desigualdades y violencias para que la PEF pueda ser algo real para todas, todes, y algo que de verdad genere un cambio sustantivo, porque las desigualdades están ahí, entonces es un poco complicado tratar de homogeneizar las acciones, ¿no? Son bastante particulares, muchas cosas o acciones que tenemos que llevar a cabo.
Sí, un poco rescatando lo que dijo Bárbara, yo creo que también este tipo de acciones como la implementación de la política exterior feminista deben de llegar a todos lados, ¿no? Porque al fin y al cabo la política exterior es la que supuestamente nos representa, ¿no? Son las acciones que internamente se llevan para representar en el escenario internacional. Entonces creo que si eso es lo que queremos que los otros estados vean de nosotros, creo que también nuestros ciudadanos deben de estar involucrados y deben de conocer a qué se refiere esta política exterior feminista, ¿no? Y sí, como dice Bárbara, hay mucha desigualdad y de información, ¿no? Porque no a todos le llega la misma información, no todos tienen las mismas oportunidades y creo que ese también es un gran reto que tiene el país, a hacer que todos, que la información llegue para todos, ¿no? Y que sea entendible también, porque luego ponen estos anuncios de políticas exteriores, de acciones que se van a hacer, pero en realidad quiénes la van a entender, ¿no? Yo creo que estas acciones deben también ir orientadas a todos aquellos que no tienen, como dice Bárbara, las oportunidades para acceder a la información y que sea entendible para todos, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que vamos a representar en el escenario internacional. Claro. Y ahora, relacionado a esto, Diana Sánchez nos pregunta que ¿cuál podría ser una solución para cambiar esta exclusión que la mujer ha tenido en la política internacional, considerando que esta exclusión pues ha sido histórica y estructural y que esas acciones realizadas toman años para notar un avance? Según datos de la ONU, son 130 años para alcanzar la paridad de género. Si quieren empiezo. Sí, es mucho lo que nos va a tomar para poder equilibrar la balanza, ¿no? De igualdad. Pero yo creo que podemos implementar, bueno, deberían implementarse acciones como por ejemplo, en el Servicio Exterior Mexicano podría ser una convocatoria simplemente solo para mujeres, para que en sean seleccionadas solamente mujeres y puedan aumentar el número, ¿no? de mujeres que estén representando a nuestro país en el exterior. Y creo que así lograríamos un poco nivelar la balanza, también crear mecanismos que solamente impulsen a la mujer, no excluyendo, no porque quiera excluir a los hombres o al género masculino, sino porque pues a ellos son los que se les ha dado más oportunidades, ¿no? Y ellos están como que más inmersos en estas cosas. Y yo creo que sí deberíamos como crear convocatorias, acciones, mecanismos que solamente estén orientados a las mujeres, ¿no? Y de esta manera poder un poco como que acelerar esta desigualdad. Claro. Ahora, Viri, esto que mencionas, esto de las cuotas, por ejemplo, ¿te parecería que es una medida, por ejemplo, temporal, digamos, en lo que las mujeres logran tener un porcentaje de verdad justo en estas posiciones? ¿O te parecería que esto ya debería ser como el destino, o sea, el destino final, ¿no? Como que siempre haya como esto de las cuotas, ¿o qué piensas sobre eso? Pues yo creo que tiene que ser, no creo que sea para siempre, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que buscamos es que buscamos un equilibrio, ¿no? Entre hombres y mujeres. Yo creo que no creo que debería quedarse para siempre, sino más que nada ocuparlo en estos momentos en donde la desigualdad es muy grande, ¿no? No quedarse para siempre porque, como les digo, el feminismo no busca darle poder solo a un género, ¿no? Es juntos trabajar, juntos decidir. Entonces yo creo que sí debería ser estas cuotas como que efímeras, ¿no? Hasta que logremos nivelar esta balanza de desigualdad. De acuerdo. Muchas gracias, Viri. No sé si alguien más quiera aportar sobre este tema. A mí me gustaría, perdón, Nahui, ¿ibas a hablar? Ah, ok, bueno, a mí me gustaría mencionar que justamente como lo menciona Viri, es una propuesta muy adecuada temporal, pero considero que también se deben de tomar en cuenta que
estas cuotas o estas acciones de paridad de género tienen que ir completamente ligadas con una perspectiva de género, ¿no? En la que se tome conciencia de la voz y de la participación que tienen las mujeres en todas las instituciones en general, que no sea como, es que tengo que tener más mujeres en mi gabinete para poder decir que soy una institución paritaria, sino en realidad incluir esta perspectiva de género como un reconocimiento de su voz y de su participación en la institución, en la cual ellas puedan ser realmente partícipes de la toma de decisiones que se están tomando y que también puedan ellas ser más cercanas en el entendimiento de las necesidades de las mujeres que están presentes en esa institución. Entonces, yo creo que sí es una medida temporal adecuada para ir justamente en este camino, pero considero que el liderazgo que se debe atribuir a las mujeres dentro de estas cuotas que deben cumplirse son lo más adecuado para que estos 130 años puedan librarse de una manera más adecuada, entendiendo las necesidades de las mujeres y solucionadas desde sus voces, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me gustaría aportar. Perfecto. Muchas gracias, Bárbara. Nahui, ¿te gustaría complementar sobre esto? Pues creo que ya Viri y Bárbara dijeron bastante. Pues nada, me gustaría repetir y aportar sobre la sensibilización, la necesaria sensibilización y capacitación de quienes ya están dentro de la Secretaría o en el Servicio Exterior de Carrera o en cualquier dependencia gubernamental, ¿no? Para de esta manera hacer más llevadera la inclusión de las mujeres. También, obviamente, me parece genial la idea de Viridiana de abrir espacios dirigidos a mujeres y con esta interseccionalidad, ¿no? De tomar en cuenta las condiciones que esas personas, que esas mujeres viven. Y pues sí, creo que es lo que yo podría aportar ahora. Ok, muchas gracias, chicas. Otra pregunta, regresando un poco al tema de la PEF, desde su perspectiva, con sus propias palabras, ¿qué es una política exterior feminista y qué debería de hacer México o qué recomiendan que hagan, ¿no? Para implementarlo de la mejor manera? ¿Quién gusta empezar? Pues para mí la PEF o la política exterior feminista, obviamente es una acción política, pero yo la tomo más como un reconocimiento a siglos de lucha de los feminismos, ¿no? Porque esto no es más que el fruto de marchas, de posicionamientos, de discursos, de las ocupas, de estar al pie de lucha por parte de todas las compañeras de los diferentes feminismos que han habido a lo largo de la historia de México y del mundo. Respecto a qué hacer para implementarla de mejor manera, pues bueno, creo que hay muchos pasos a seguir. Sin embargo, uno de los primordiales es la inclusión de las mujeres, ¿no? Las mujeres, o sea, en plural, con todo lo que implica esa pluralidad y esa diversidad. Y por último, ¿se ve otra pregunta? ¿O no? ¿Era toda? Ok, pues ahí ya queda. Sí, sí. Por mi parte, Ay, no, discúlpame. Continúa, Viviana. por mi parte, igual como Nahui, para mí es la política exterior feminista es un conjunto de acciones, principios y también decisiones que va a tomar el país, pero con una perspectiva de igualdad de género, con este principio de igualdad de género, y este es el que va a promover y promover en el escenario internacional, ¿no? Entonces creo que como prioridad para la política exterior feminista, creo que es, como dice Nahui, poner como eje central la igualdad de género, ¿no? Que ambas voces seamos escuchadas por igual. Vamos a tener obviamente perspectivas diferentes porque somos hombres y mujeres, pero todos queremos lo mismo, ¿no? Un lugar digno, un país también digno de habitar, ¿no? Entonces creo que para mí esa es la política exterior feminista. Claro. Y en pero en el contexto mexicano, por esas razones, ¿no? ¿Consideras que es elemental hablar de una PEF
Y para implementarlo, no sé si podrías comentarnos un poquito más de otras razones, tal vez, de por qué México tal vez lo tiene como en el discurso en este momento, pero tal vez qué podría mejorar ahorita que se está planeando, ¿no? Como cómo desplegar esta PEF. Sí, bueno, entre las ventajas que tenemos de una política exterior de este tipo, creo que se van a crear nuevas reglas de convivencia, ¿no? En donde todos convivamos sanamente, en donde todos seamos respetados por igual. Y, y bueno, al gobierno creo que debería seguir impulsando este tipo de acciones, ¿no? Donde se involucre a la mujer en el proceso de toma de decisiones. Esas son de las principales ventajas y también seguir impulsando a niñas y jóvenes para que todos estemos inmersos en este movimiento del feminismo, ¿no? Porque no solo es de las mujeres, también requiere de una gran participación de los hombres para cambiar ideologías, ¿no? De cosas que tal vez se le adjudican a la mujer, pero que no necesariamente tienen que ser así, ¿no? Sino compartir estas ideologías. Y pues sería prácticamente eso, sí. De acuerdo. Muchas gracias, Viri. Bárbara. Bueno, también es muy interesante poderlo ver desde diferentes perspectivas y que justamente nos están aportando Navi y Viri. A mí, por mi parte, me gusta justamente verlo como el inicio de esta transformación de las instituciones hacia un entorno feminista necesario que se requiere, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados a que el feminismo lo hagan instituciones que están directamente ligados con ese tema. Entonces, para mí creo que implica justamente esta transformación tan necesaria que se necesitaba y justamente considero que tomando en cuenta ese papel que tiene actualmente la PEP para todas las personas, justamente debe romper con todos aquellos estereotipos que tradicionalmente tenemos de esto, ¿no? Actualmente si una persona que no está probablemente cercana a los principios o a los conocimientos que implica ser feminista, nos puede decir que entonces ahora de qué lado se van a destrozar muros, ¿no? De qué lado se van a pintar calles. Entonces, creo que eso es muy importante, incluir esta mayor formación como tal de los principios feministas a la sociedad en general, justamente como lo menciona Viri. También necesitamos mucho del papel que hacen los hombres en esta transformación. Y en este momento en el que las instituciones están tomando este papel, necesitamos que estas instituciones también hagan un mayor papel porque todas estemos directamente involucradas en estas decisiones y yo considero que ese es el papel que tiene ahorita la PEF con todos nosotras y en lo que también considero que es un gran desafío, ¿no? Entonces creo que a mí es lo que me gustaría aportar. Claro. Muchas gracias, Bárbara. Y sí, eso de romper los estereotipos es algo que creo que es necesario y que lamentablemente igual va a tomar muchísimo tiempo y aquí viene como la parte del trabajo como de esta constante desde movimientos feministas y de, no sé, el observatorio, por ejemplo, y de ustedes también como estudiantes que también están generando estas ideas como seguir, ¿no? Como construyendo justo igual lo que mencionaba Viri, construyendo esta sociedad pues más justa y con una igualdad sustantiva. Ahora, alguien nos hizo una pregunta relacionada a la política exterior. Desde su perspectiva, ¿cómo interesar a estas comunidades y localidades del impacto de esta política exterior en sus vidas cotidianas, ¿no? Aquí me gustaría escuchar como sus experiencias, ¿no? En cuanto a esto, o sea, su experiencia de cómo lo han visto, que pues si hay desinterés, si hay información o no, y luego pues ver esto de que cómo lograr que se interesen, ¿no? ¿Qué se puede proponer? Yo creo que hay,
o sea, hay muchas formas, pero creo que hay dos que se pueden rescatar de manera concreta. La primera es, pues bueno, dando a esas comunidades, ¿no? El acceso a la información, el acceso al Internet, el acceso a los medios de comunicación. Y en un segundo plano, bueno, no plano, por otra parte, eh, incluirlos, ¿no? O sea, verdaderamente tener la intención de incluirlos, incluirlas, de escuchar lo que tienen que decir, de escuchar sus necesidades, de actuar realmente a favor de ellos y no por un oportunismo político tal vez o por algo que pueda hacer que ganes más votos en tiempos de elecciones, ¿no? Esa es mi participación. Sí, exactamente como dice Nagui, es involucrarlos. Y bueno, creo que también yo, por ejemplo, en mi ensayo puse sí involucrarlos, como dice Nagui, brindarles la información, pero también hacerles entender que somos una sociedad y que todos construimos este país, ¿no? Y que entonces, ok, te vamos a dar esta información, pero también hacerles entender que lo que ellos quieran lo deben de expresar para que todos lleguemos como a un acuerdo de qué acciones se deben hacer para construir un lugar sano, ¿no? Entonces yo creo que sí, como dice Nahui, brindarles la información y pues decirles que su voz es igual de importante que la de otro ser humano, ¿no? Porque pues todos estamos aquí por igual y todos queremos crecer y desarrollarnos, ¿no? Entonces, sí, sería Claro, eso. y a mí me gustaría aportar algo, que justamente hacer esta inclusión no vertical, o sea, no como, yo que sé mucho, vengo a escucharte para que entonces me digas y a ver si puedo hacer algo por ti, sino hacerlos y hacerlas, eh, pues sí, sujetos principales de acción política, ¿no? O sea, que ellos mismos generen su participación política y su lucha. Obviamente, sabemos que la política es un espacio de élites donde al menos se ha ido abriendo un poco, pero es un poco difícil incursionar en la política, pero por nuestra parte, bueno, por la parte de la élite política, abrir sus espacios, pero que también esas mismas comunidades lleven, ¿no? Y sean parte de, no que vayamos pues con esta intención de ayudarlos, pero dejándolos ahí donde están, ¿no? Dejándolas. Claro. Aquí antes me gustaría preguntarles entonces, ¿cuáles podrían ser los canales que ustedes consideran como más pertinentes para hacerles llegar esta información? O a lo mejor los más eficaces, ¿qué recomendarían? Pueden pensarlo, no, no se preocupen. Si quieren ahorita lo piensan en lo que Bárbara nos va comentando. Sí, bueno, aquí en donde estoy viviendo actualmente, inicié una pequeñito consenso en el cual se preguntaba un poco acerca de cuál es el nivel de aceptación que encuentran de la PEF. Y bueno, más del 50% de la proporción se encuentran en personas que no conocen qué es la PEF. Y bueno, es este proyecto en el que me gustaría mucho que se integraran todas en un futuro que esté un poquito más estructurado, se concentra que el nivel de estudios que tienen más o menos estas personas es nivel primaria. Entonces encontramos la primera brecha, que no todos tenemos acceso a una educación de calidad que nos brinde la capacidad de investigación y conocimiento de este tipo de políticas que generalmente son tan específicas. La siguiente de ellas es que no todos cuentan con una computadora o con un celular, entonces eso complica un poco el acceso que tienen a la información actualizada de todas las instituciones. Y bueno, un 75% liga completamente la PEF a movilidad e inmigración, siendo que es un tema más extenso que se trata dentro de la PEF. Dentro de esto también aproximadamente un 65% de plano no tiene acceso a ningún medio de comunicación, es decir, que solamente puede contar con información pública que se hace a través de periódicos gratuitos o de algún otro medio de comunicación.
Y bueno, probablemente esto lo ligue un poco a la pregunta, a la respuesta de la siguiente pregunta, y es justamente que debemos de considerar las necesidades de toda la población. El primer día que tuve estos resultados, a mí me decían, sí, Bárbara, pero te estás yendo al pueblo más pobre que tiene Guerrero. Y yo decía, pero ese pueblo tan pobre que tiene Guerrero forma parte de México, del país que está siendo pionero de esta PEP. Entonces, justamente bajo eso, yo considero que tenemos que tomar los canales más accesibles de comunicación masiva dentro de nuestro país, en la cual se elimine completamente los sesgos bajo la cual se comunican las cosas, ¿no? Por ejemplo, generalmente cuando hay algunos spots políticos, spots políticos, se dicen, bueno, las mujeres las llegamos completamente a los roles de género que tienen, ¿no? Entonces a mí me gustaría tomar los elementos que tiene la comunicación justamente para hacer una sociedad basada en perspectiva de género. Entonces, a mí me gustaría que se fomentaran este tipo de elementos de comunicación. Justamente puede ser a través de periódicos gratuitos, cápsulas informativas por televisión o radio, que son algunos de los medios que se siguen utilizando en algunas comunidades indígenas o algunas otras comunidades en condición de pobreza que se encuentran aisladas de las urbes, ¿no? No solamente concentrarnos en poner grandes anuncios en grandes carreteras donde solamente aquellas personas que tienen la posibilidad de movilidad en nuestro país puedan observar, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de optar justamente por estos canales más accesibles de comunicación masiva y además justamente poder incluirlas desde aquellos niveles básicos de educación, que son los que pueden alcanzar la mayoría de las personas dentro de nuestro país. Actualmente se encuentran muchos centros de educación de trabajo y que pueden ser espacios aprovechados para poder hacer llegar a la población adulta la perspectiva de género. Entonces, yo considero que esos son los principales medios, el tomar la comunicación que se hace, pero bajo una perspectiva de género directamente. Entonces, además de que justamente lo que menciona Nahui, estas redes de trabajo que se hagan de una forma colaborativa y con un beneficio amplio para todos. Que el hecho de que yo lleve a una comunidad, toma, esta es la PEF, y que solamente se quede en lo que dicen los libros o en lo que está planteado en la teoría, sino que también hacerlos, que ellos sean conscientes que son poseedores de esos derechos. Entonces, no solamente estamos en un proceso en el que podemos acercarles la PEP, también podemos acercarles leyes de sus condiciones de trabajo, leyes de incluso la constitución política como tal, porque cuántos de nosotros nos creemos realmente poseedores de esa gran cantidad de derechos que tenemos, ¿no? Entonces, probablemente sean una gran cantidad de temas y se tenga que hacer una larga lucha por esto, pero justamente como lo mencionaban ahorita, ¿no? 130 años para poder tener una paridad de género, pero durante esos años van a pasar y hagamos lo que hagamos dentro de 130 años, probablemente algunos ya no estemos, pero entonces muchas de las acciones que hagamos ahora nos van a ayudar a que cachito por cachito de estereotipos de género que hay dentro de nuestro país se vayan cerrando. Entonces, creo que esos son mis planteamientos. Leí aquí un poquito sobre la encuesta. Justamente es una encuesta en la cual un pueblo son 500 personas y se encuestó a 450 de ellas. Entonces se puede considerar como una muestra representativa del pueblo del que se retomó la encuesta. Son solamente 3 preguntitas, por eso a mí me gustaría muchísimo que se integraran en un futuro para hacer un poco un proyecto más estructurado, ¿no? Pero por ahora, pues tomo esos datos como un llamado colectivo de la acción, no solamente de la PEP, sino de muchas instituciones. Muchas gracias, Bárbara. Y también aquí tenemos muchas personas interesadas en leer esta investigación que has hecho. A lo mejor sí la vas a publicar en algún lado o dónde la podrían checar. Ok, bueno, mi objetivo fundamental es hacer un repositorio accesible para las mujeres. Esta investigación también hace un poco sobre cuántas de ellas tienen acceso a canales oficiales de distribución o de ciencia abierta, por ejemplo, repositorios digitales, y solamente un 1% de las mujeres de un pueblo pueden acceder a una revista digital. Entonces, mi objetivo principal no es publicar nada de estos medios,
estoy pensando justamente en distribuirlo por estos canales que estoy mencionando para que tenga congruencia en identificación de necesidades y en formulación de soluciones. Entonces a mí me gustaría justamente hacerlo mediante estos canales, periódicos gratuitos a las personas, asesorías en algunas primarias donde se pueda llegar esta información, y justamente que la virtualidad nos da esa oportunidad. Entonces, sí voy a hacer, bueno, estoy pensando en trabajar una difusión más amplia, pero justamente a través de estos canales más cercanos. Claro. Bueno, igual, Bárbara, te reiteramos que cualquier cosa que necesites dentro de lo posible del OMPEP, igual para apoyar esta gran iniciativa que tienes, pues puedes contar. Igual, como ya escucharon, pues vamos a tener un blog, entonces, o sea, están como súper invitadas y para seguir aportando esto. Y no sé si Naui o Viri quiera agregar un poco más. Sí, pues me parece. Adelante, Nahui. Ok. Pues bueno, lo que Bárbara expuso me parece realmente importante y completo. Me parece que justamente explica muchas realidades que tenemos en el país. Es cierto que si en este momento deseamos dar a conocer la PEF, por ejemplo, pues sí, tendrá que hacerse mediante medios impresos tradicionales, radio, televisión, ¿no? Acceso a educación gratuita. Sin embargo, me parece fundamental e importantísimo que a la par se vaya trabajando para, uno, llevar acceso a Internet gratuito a esas comunidades, a esos pueblos, a esas regiones que están totalmente olvidadas, y también a la par ir asegurando el acceso a la educación, ¿no? De todas, todas y todos los que somos parte de esta sociedad. Así, poco a poco, pues vamos a ir creciendo como sociedad. Claro. Muchas gracias, Naui. Sí, complementando, Bárbara, muy buena propuesta, felicidades. Y bueno, yo creo que también otro elemento principal sería un elemento para compartir estos temas de voz a voz. Creo que eso es lo más eficiente. Yo, por ejemplo, en mi ensayo lo planteé. Creo que el tema de la política y en este caso el feminismo se han convertido en temas de incomodidad, ¿no? Cada que una persona los menciona es como no quieren en verdad compartir sus ideales, ¿no? Su forma de pensar, ¿no? Es como algo que no deberías de mencionar, y yo creo que esto debería de eliminarse, ¿no? La política y es un tema que nos atañe a todos y que todos debemos de estar involucrados en ella, ¿no? Entonces debería de ser un tema que todos lo hablemos, ¿no? En todo momento. También que sea impulsado entre niños y niñas para que también desde chicos vayan ideando nuevas propuestas para crear una política exterior que nos beneficie a todos, ¿no? Claro. Sí, Miri, muchas gracias. Ahora ya se nos está acabando un poco el tiempo y me encantaría seguir hablando porque creo que tienen muchas ideas brillantes para seguir aportando. Pero bueno, ya que se acaba el tiempo. Entonces, quiero que reflexionen un poco de todo esto para que ustedes me den, nos compartan una conclusión de su trabajo, o sea, del ensayo, de todas estas ideas que ahorita estaban planteando sobre la PEF, sobre la igualdad sustantiva, o sea, todo eso. Y bueno, quien desea empezar, ya saben, está libre el micrófono. Porque, bueno, yo estaba cachando igual sus ideas para más o menos al final hacer un concepto todas juntas, ¿no? Sobre qué es la política exterior feminista. Y me gustó mucho eso que mencionan Naui, por ejemplo, que es el resultado de todos estos movimientos y luchas feminismo por tantos años, ¿no? O sea, todas estas demandas que se han pedido, las exigencias, de todas estas necesidades, y que finalmente
que esto se haya institucionalizado hace que se visibilice, y no solo que se visibilice, sino que también genera acciones, ¿no? Para atacar. Entonces, estas diferencias. Eso me gustó mucho también de Viri, que es un conjunto de acciones, principalmente pues estas decisiones que es ligadas al país que se toman, ¿no? O sea, es como el tema gubernamental para llegar a esta igualdad de género. De Bárbara, esta transformación y de romper estereotipos, me parece fabuloso porque es justamente lo que busca esos movimientos feministas, ¿no? También esto de que hagan un mayor trabajo a estas instituciones, también está muy ligado, ¿no? O sea, que esto es como el objetivo, siento yo, ¿no? O sea, es como, podríamos definir tal vez que la PEF es una acción política que ha sido el resultado de estas luchas feministas, quizás, y que tiene como objetivo la igualdad de género a través de un fortalecimiento tal vez en el trabajo de las instituciones en torno a la toma de decisiones sobre las mujeres, ¿no? Algo así, tal vez, ahorita si quieren agregarle algo más, quitarle algo, está bien. Y que también, ¿no? Y cómo, pues a través de justamente lo que mencionaban, ¿no? Uno de ellos, pues primero es brindar información para que se pueda entender la problemática, que tal vez para nosotras, bueno, como somos mujeres, tal vez sí notamos un poco más y porque tenemos este acceso a la educación y todo eso, como somos privilegiadas de cierta manera, pero también, o sea, para que otras mujeres, como ustedes lo mencionaban, que se den cuenta, ¿no? Del poder de la voz que tienen y de los derechos que tienen sobre todo. Y no solo que los conozcan, sino que lo ejerzan, que se me hace lo más importante, ¿no? En este punto. Y bueno, empezando con esta, pues les doy la palabra a cualquiera de ustedes que desea hablar sobre la conclusión. Sí, bueno, si quieren empiezo. Pues yo creo que para concluir, una política exterior feminista nos va a ayudar, como lo hemos mencionado, a crear nuevos ideales, ¿no? Nuevos pensamientos, nuevas reglas de convivencia, ¿no? En la que ambos géneros seamos tratados por igual, pues al fin y al cabo tenemos los mismos derechos, somos seres humanos que gozamos de los mismos derechos. Y creo que la política exterior feminista se trata principalmente de eso, ¿no? De una equidad de género, en donde las dos voces sean tratadas y escuchadas por igual, porque dan perspectivas diferentes, así como menciona, nosotros tenemos nuestra perspectiva femenina, pero el hombre también va a tener otras ideas y ambos vamos a crear, yo creo que nuevas reglas y nuevos mecanismos para crecer y desarrollarnos como un país, ¿no? Y también, bueno, aunque México ha logrado cambios significativos, por ejemplo, al ser pioneros aquí en América Latina y el Caribe en implementar esta política exterior feminista, aún nos falta un camino largo por recorrer, pero este es un buen paso, ¿no? Es un gran paso y bueno, implementar la política exterior feminista significa también que se va a promover una agenda internacional en la que la equidad de género va a ser el eje central y no solamente por lo que es moralmente correcto, ¿no? Sino porque pues se trata simplemente de derechos humanos y también esto no significa que va a ser el dominio de un género sobre otro, ¿no? Y no tampoco significa darle todo el poder a un género, ¿no? Sino juntos participar en la toma de decisiones de nuestro país. Muchas gracias, Viri. Sí, sin duda tiene que ser un trabajo colectivo en equipo. Y claro, retomando esto, ¿no? O sea, esta parte de sensibilizar al otro género para que se dé cuenta, ¿no? O sea, de estas desventajas históricas que hemos tenido y justamente para ser más colaborativos y promover, ¿no? Como que haya más mujeres en estos puestos, sin duda. No sé si alguien más ya está tal vez lista para porque sí, son muchas ideas, lo entiendo, y ahorita yo creo que igual lo que estábamos hablando, igual les llegaron todavía más ideas, otra reflexión y que quieran agregar.
Si No quieren, en sé. lo que van pensando, les comparto una frase, ¿no? Que también incluí en mi ensayo y que la verdad siento que es significativa. Dale educación a tu hijo y tendrás una persona educada. Dale educación a tu hija y tendrás una hija, una familia y una sociedad educada. Entonces creo que esto también engloba todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Claro. Ahora sí. Pues bueno, yo ya para finalizar, me gustaría compartirles una frase de Chimamanda Ngozi Adichie, que cito para no equivocarme. La cultura hace a la gente hace la cultura. Es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho. Entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Tomando esta frase, pues me parece que ya dijimos mucho, no me queda más que retomar la reflexión de que sí, efectivamente la PES ha sido un paso muy importante en cuanto a el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la visibilización de las mujeres en la política, ¿no? De esta manera, pues bueno, este año se cumple una década de la reforma del 2011, donde el eje principal fue los derechos humanos, ¿no? Entonces, tenemos ahí una reflexión de que sí puede estar en el papel el reconocimiento de nuestros derechos, sí, ante la ley, ante la norma, somos sujetos de igualdad, pero en la realidad es diferente, ¿no? Y falta muchos caminos por recorrer y luchas que ganar. Entonces, pues bueno, para eso estamos aquí. Gracias a Lompe, gracias a Sofía por invitarnos, por darnos este espacio para hablar un poco de nuestro trabajo y de hacer una serie de reflexiones que espero y para quienes escucharon hayan sido, si bien no puntos de coincidencia, al menos sí un punto de reflexión o de cuestionamientos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Se da la palabra a Bárbara. Muchas gracias. Bueno, a mí siempre me cuesta mucho trabajo concluir, pero creo que particularmente el día de hoy yo solamente quiero decir muchas gracias y sobre todo decirle a todas las personas, sean cercanas o no a una política exterior feminista, sean cercanas o no a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a cualquier institución en general, sino que siempre, siempre conozcan toda la integridad que nos conforma. Y con esto, mi objetivo fundamental es que todos seamos justamente los constructores de estas políticas desde abajo, ¿no? Y esta construcción de una defensa colectiva hacia todas las problemáticas que enfrentamos es justamente el punto clave que va a mediar la funcionalidad de todas las leyes que se implanten. Entonces, a mí solamente me resta decir eso, el que sin importar ninguna condición, siempre que tengan posibilidad de hacerlo, den voz de aquellas personas que no la tienen. Entonces, esa es una de las principales responsabilidades que tenemos ahora, no solamente como conocedoras de la PEF, también como conocedoras de las condiciones de vulnerabilidad por las que atravesamos las mujeres en nuestro país. Entonces, eso es particularmente lo que a mí me gustaría comunicar y sobre todo comprometernos y participar en esta transformación que nos exige la recuperación por COVID-19, ¿no? Entonces, pues nada, a mí nada más me gustaría hacer ese llamado y sobre todo también ofrecerme a ese llamado, ¿no? Entonces creo que eso es todo lo que a mí me gustaría concluir. Muchas gracias a las tres. Y me gusta mucho eso que mencionan, ¿no? Que no nada más es quedarnos como con esos datos cuantitativos, con esa información, sino darle un significado, darle un propósito, ¿no? Y que en este caso, pues que sea una herramienta para que se tomen las mejores decisiones en torno a este tema, ¿no? Que sea más incluyente y me parece
de lo más urgente también, y espero que igual pues nuestras espectadoras y espectadores pues hayan escuchado como todas estas recomendaciones y todo este llamado que han hecho ustedes tan valioso. Y por último, también me gustaría decir, bueno, no, gracias por el agradecimiento, pero bueno, el OMPEF, pues somos todas nosotras, o sea, ustedes también son el OMPEF, y justo de eso se trata, ¿no? Que lo vayamos construyendo de manera colectiva. Sí es un observatorio serio, sin duda, pero todo esto es de manera colectiva y justo es lo que queremos, ¿no? Como que puedan alzar la voz, que tengan estos espacios que sirvan de algo, todos estos espacios, ¿no? De redes sociales, para que puedan llegar a más personas y, y justo pues brindarles esta información y herramientas, que es el mayor propósito también. Ahora, que ya para ir cerrando, porque ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, me gustaría igual reiterarles la invitación si después quieren seguir colaborando, ya sea en el blog o de otra manera, tal vez siendo aliadas, de cualquier manera son bienvenidas y valoramos muchísimo toda esta experiencia que tienen, estos estudios que han hecho, o sea, en campo, toda esta experiencia es muy valiosa y yo creo que de eso se trata, ¿no? Que todas aportemos desde nuestra trinchera para que sea un trabajo como muchísimo más integral, ¿no? Que tenga todo desde todos los puntos de vista y bueno, pues ya para terminar, entonces, no sé si, déjame ver si hay alguna pregunta más sobre el tema. Bueno, mucha gente, vi que les escribió ahorita que felicitaciones, que un gran trabajo, entonces, bueno, nada más para reiterárselos, que les gustó mucho sus aportaciones, que han sido bastante importantes y que las invitan, ¿no? Como a que sigan ustedes en este camino, que no lo abandonen y que justo, o sea, sigan persistiendo, ¿no? Y pues muchas gracias, chicas, por su tiempo, por su esfuerzo y sobre todo por sus ganas, ¿no? De estar aquí con nosotros. Ya sería todo por parte del Observatorio de Política, el Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista. Y pues agradecemos y queremos que igual estén al pendiente porque próximamente igual sacaremos más conversatorios. Este fue un poquito más informal porque era una charla, pero los otros a lo mejor un poquito más, pero o sea, lo que queremos es que haya como de todo tipo. Y bueno, el blog, y igual cualquier cosa, si tienen alguna duda del OMPEP o si quieren saber cómo pueden aportar, todo eso, bienvenidas. Nuestro, nuestro Facebook, así como OMPEP, sale igual en Instagram, igual en Twitter, igual si necesitan alguna información o algo así, nosotros igual generamos contenido de manera constante, por si alguna necesita como conocer sobre algo más tal vez, o si quieren algún tipo de bibliografía, igual está abierto. Y pues bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. Que tengan un lindo sábado todos. Gracias, chicas. Gracias.